antes habíamos pensado que el escenario más extremo era el tema de generar un conflicto bélico con Guyana, pero creo que estamos a las puertas de ver un escenario aún más extremo, que es este. Me acompaña hoy en Panam Post el politólogo venezolano Nickmer Evans. Seguramente habrá quienes aún le recuerden su pasado chavista, ¿no? Pero ya hace unos cuantos años usted se apartó por completo y está trabajando para lograr el retorno de la democracia al país, ¿no? Y justamente por eso queremos hablar con usted. Usted que tal vez conoce cómo piensan, cómo actúan de ambos lados, tal vez puede tener un análisis menos apasionado y menos ingenuo. Tal vez también incluso pueda llegar hasta predecir un poco los movimientos de quienes están hoy en el poder. Y queremos que nos ayude a analizar este contexto político a 2 meses de las elecciones en Venezuela, ¿no? Unas elecciones a las que la oposición finalmente va unida, pero luego de superar una larga lista de obstáculos, como la inhabilitación de María Corina Machado, el bloqueo sin argumento alguno a Corina Lloris, y prácticamente haciendo maromas se logró inscribir y ratificar la candidatura de Edmundo González Urrutia, ¿no? El régimen tampoco logró salirse con la suya con lo que quería a toda costa, que era que el candidato fuera Manuel Rosales, y usted mismo lo mencionó en algunos momentos, ¿no? Pero esto no quiere decir que se hayan superado todos los obstáculos. Hasta el momento, lo único claro es que la oposición pues está cohesionada en torno a la figura de Edmundo González y todas las encuestas lo dan como ganador por una diferencia abrumadora, triplicando la intención de voto a Maduro, pero sabemos que en Venezuela esto no es suficiente. Por eso vamos a hablar de si realmente es posible un triunfo de Edmundo González, si es posible esa transición de la que habló el canciller colombiano, de qué pasará no solo el día después de la elección, sino esos 5 meses que vienen después de ese largo periodo que hay entre lo que es la elección y la toma de posesión de quien resulte ganador de esa elección. Y si después de superar todos estos obstáculos, en un eventual triunfo de Edmundo González, podría gobernar en Venezuela con el resto de las instituciones en manos del chavismo, ¿no? Entonces vamos a comenzar por lo primero. ¿Cree que el chavismo permitirá que Edmundo González llegue al 28 de julio con estos números que en cualquier país democrático pues lo darían como virtual ganador? Y en caso contrario, ¿qué maniobras cree que podría tener bajo la manga del chavismo, ¿no? Porque inhabilitarlo parece que ya no hay cómo hacerlo o al menos no ajustado a la ley. Cuando yo me, cuando me separé del chavismo entre el año 2012 y 2013, el motivo fundamental, la causa que me llevó a esto es el término del convencimiento de que desde adentro no podía evitarse una vocación autocrática que estaba gestándose desde seguramente el inicio del proceso de la creación del proceso chavista. Quizás algunos todavía de manera romántica a lo interno del chavismo pensábamos que era posible contener o transformar u orientar alguna línea democrática al interno del chavismo. Ya convencido de que esto no podía suceder, ya cuando el mismo Chávez, en una condición agónica, primero decide desarrollar una campaña haciéndose el mártir, sacrificando su vida en función de esa campaña para después delegarle a alguien con suficientes credenciales negativas para no ser capaz, acto de poder gobernar al país, pues lo que sí tuvo fue las credenciales para demostrar que era apto para la preservación del poder, a costa incluso del sacrificio de la mayoría del pueblo venezolano. Con esta introducción, José Gregorio, lo que te digo es que el reto del chavimadurismo, de esta etapa del chavismo que se desarrolla actualmente, es la de la preservación del poder a toda costa. Lo que no quiere decir que no pueda superarse, que no pueda ser vulnerada su intención y que no podamos nosotros construir condiciones para que haya un regreso a la democracia en Venezuela o la construcción de una nueva democracia. Porque creo que volver a la antigua democracia tampoco es una cosa extremadamente favorable porque correríamos el riesgo exactamente de reciclar el mismo problema. Aquellas aguas trajeron estos lodos. Y creo que eso debe ser una reflexión aparte, a la que no viene en este momento, pero que debe ser profundizada. Sobre estos matices,
sin duda alguna que el grave riesgo que estamos viviendo en este momento en Venezuela es que una cúpula enquistada en el poder siga negándose de manera permanente a la posibilidad de una vía democrática de sustitución de estos liderazgos en una búsqueda de alternancia de poder o por lo menos en la posibilidad de que la gente al final decida a quién desea colocar en el gobierno, ¿no? Y bueno, el riesgo, por supuesto, es que esta cúpula no ceda, no solamente porque esté convencida de que el poder es suyo, sino además porque Para asuma empezar, de manera violenta el hecho para de que esto empezar, ni suceda. siquiera se logró elegir al quién iba a ser el candidato, ¿no? Porque pues no se respetó a quien ganó las primarias y tampoco a quien ella puso como representante. Fue en un tercer intento que se logra pues una unidad en torno al Mundo González. Bueno, pero fíjate tú que no solamente es un problema de cómo se atiende la decisión democrática de la oposición, de la oposición mayoritaria. Es que incluso dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿quién escogió a Maduro para que fuese el candidato? O sea, fueron unas elecciones de tercer o cuarto grado, de una simulación de consulta a las bases de una cosa que ya estaba absolutamente decidida. Claro. Si hubiese habido un proceso democrático dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro no repite. Pues algunos dicen, algunos analistas en este sentido dicen que hubiese podido haber sido la Cava, que incluso hasta Diosdado hubiese sido mejor candidato. Y de hecho la calle lo dice porque el que está recorriendo el país en este momento y el que está haciendo la campaña por Diosdado, por Maduro, es Diosdado. Y aunque concentra poca gente, sin embargo, todavía puede desplazarse en el país, pero parece que Maduro además teme desplazarse y tener contacto con la gente y prefiere tener tomas controladas en donde movilice a 100 personas del partido de manera furtiva y puedan tomar las imágenes de un gran recibimiento en determinadas zonas en donde nadie sabe que está. Entonces, ahí hay sin duda alguna una lectura bastante clara de que hay una intencionalidad de hacer, como decimos nosotros en criollo, un paro democrático, ¿no? O sea, una Sí, mampara democrática. sí, sí. Que además se suma a esto la peligrosa acción que estamos detectando en estos últimos días, que es la de la creación artificial de marcas de encuestadoras que nadie conoce, que están ubicando porcentajes arbitrarios a la posibilidad de que Maduro gane. Y esto, por supuesto, está orientado a un posicionamiento de matriz de opinión para tratar de justificar dentro de la posverdad cualquier acción que devenga en la posibilidad o en el riesgo de simular una legitimidad de opinión pública a favor de Maduro, que puede abrir determinados escenarios o que puede estar preparando determinados escenarios en relación a la posibilidad de la suspensión de las elecciones o a toda la condición de fraude que podría también estarse gestando en el proceso electoral del 28 de julio. Sí, justamente eso que acaba de mencionar quería preguntárselo, ¿no? El fantasma del fraude siempre está presente cuando se habla de unas elecciones ahora en Venezuela. ¿Usted qué cree, cuál cree que podría ser el camino que tome el chavismo? Porque en estos casos tendría que ser o un fraude masivo, porque la diferencia que le dan todas las encuestas serias a Edmundo González es abismal, o suspender las elecciones por la vía tal vez de un conflicto armado con Guyana, que es lo que se está viendo en las últimas horas, en los últimos días, este movimiento de tropas y en lo que parece que se ha venido trabajando como esta última carta bajo la manga. Gregorio, yo creo que cada vez que pasa tiempo, se agregan elementos a la posibilidad del escenario de un fraude complejo. Este fraude complejo no solamente implica la posibilidad de buscar alterar los resultados electorales, que por cierto es lo menos probable desde el punto de vista de las máquinas. Y eso hay que dejarlo claro, José Gregorio, porque no debe haber ninguna intención de desestimular la participación electoral si llegamos a la elección. Aquí lo que hay es que estimular la búsqueda de las condiciones de resguardo del resultado y no dudar del resultado que pueda arrojar las máquinas si logramos cotejar las boletas de resultado
con lo que transmite la máquina, con lo que se publica en la página web del CNE. Un elemento probatorio concreto de esto es el hecho de que para establecer un fraude ante la consulta al referéndum consultivo sobre el Esequibo, el fraude se consuma porque no se publican los resultados de la consulta por mesa, por centro, por parroquia, por municipio o Claro, por estado. O sea, tú no se puedes, suman los votos a de las ellos se 5 preguntas, ¿no? les imposibilita presentar un resultado técnico porque al final la decisión fue exactamente lo que tocaba de expresar, multiplicar por 5 o sumar los votos por votantes, tal como se develó incluso en el mismo discurso amoroso del primer día al cuarto día en relación con el Sí, evento. Entonces, eso demuestra que lo que arroja las máquinas no es alterable, lo que es alterable es el entorno. Y ahí es en donde el hecho de la Contraloría Electoral y la defensa del voto son dos conceptos que deben operacionalizarse de manera concreta antes, durante y después del día de la elección. O sea, la necesidad de que la sociedad civil y los partidos políticos se organicen en función de la defensa concreta del derecho a votar y después del voto en sí en relación con el escrutinio, tener las datas correspondientes a las boletas emitidas por las máquinas en cada uno de los centros para poder centralizarlas en un comando que haga la cuantificación concreta y real, no la proyección estadística, sino la cuantificación real de los sí. resultados, porque tengamos testigos y miembros en cada una de las mesas que puedan verificar eso, sin duda alguna que dará el traste con cualquier elemento de búsqueda de alteración del resultado electoral. Ahora, como esto pareciera que se está montando, José Gregorio, como esto pareciera que es factible, o sea, que es factible que la gente se organice, que participe activamente, que vaya a defender su voto, como hay organización y se está buscando terminar de gestar la organización para esto, pues el escenario de fraude complejo se le agudiza a quienes están hoy en el poder. Entonces empiezan a desarrollarse escenarios que ya estaban sobre la mesa, previstos por sus analistas de escenarios, incluso empiezan a surgir algunos que es posible que empiecen a desarrollar. Los resumo en dos. Por supuesto que lo que ya se ha mencionado hasta ahora es evidente, la posibilidad de un artificio de conflicto bélico que levante o que dé razones para el levantamiento del Estado de Derecho y de Justicia de manera formal, se levanten las garantías y sobre ello se genere una conmoción nacional que obligue, entre comillas, a que ellos posterguen la elección y esta postergación se juegue al infinito. Este es un escenario que pareciera estarse articulando y conjugando de manera perfecta ya desde hace muchos meses. Pero a esto también hay que sumarle, José Gregorio, el escenario de la probabilidad de que esta conmoción nacional sea de mayor contundencia y que se busque desde el gobierno que haya una justificación por parte de acciones de sectores extremistas opositores para estimular y enervar algún tipo de conflictividad que lleve a cabo el hecho de que ellos tengan la justificación de decir se suspenden las elecciones porque hay un intento de golpe de Estado, porque ha habido Claro. un intento de magnicidio, por todos estos otros discursos que se utilizan. Pero esto Y que no tendría que sería tener un nuevo, ¿no? Que no procedimiento sería muy algo concreto, novedoso. José Gregorio. Y este procedimiento... No, no, lo novedoso sí sería, José Gregorio, porque debería complementarse con una acción concreta en la posibilidad de un escenario en donde María Corina Machado sea detenida. O sea, quedan pocos días y en el proceso de campaña electoral y bajo las amenazas permanentes en contra de María Corina Machado, creo que la seguridad de María Corina Machado corre riesgo. Y no lo digo para que ella ni se paralice ni se detenga, sino para que se tomen los elementos necesarios para que esta seguridad esté verdaderamente blindada y resguardada. O sea, en cada acto vemos a María Corina con la libertad de la confianza del contacto con la gente, con los ciudadanos, pero también esto la expone de una manera importante. Esto por un lado. Por el otro, más allá de esta exposición, también el hecho de que haya de que el escenario extremo sea la captura de María Corina Machado, sabiendo que esto va a enervar a sectores radicales y que de esta manera se genere una conmoción nacional que justifique
la movilización del ejército, de las tropas y de levantamiento de garantías en Venezuela y la suspensión de las elecciones es quizás ahora, porque antes habíamos pensado que el escenario más extremo era el tema de generar un conflicto bélico con Guyana, pero creo que estamos a las puertas de ver un escenario aún más extremo, que es este, del cual son capaces de ejecutar, porque sabemos que tienen la capacidad de hacerlo, siempre y cuando esto les permita garantizar el poder a costa de lo que sea. Y ya el problema de ellos no es el bienestar Entonces, del pueblo venezolano, ni la ¿cree, estabilidad, ni tampoco la paz, sino el hecho de preservar como sea el poder. ¿sí cree que entonces esa última carta bajo la manga sería eso, atentar de alguna manera contra la seguridad, la libertad de María Corina para detonar esta conmoción social que ellos han estado buscando, ¿no? Porque parece que han venido, digamos, ensayando distintos escenarios. En un principio creían o querían que con la inhabilitación de María Corina Machado se diera esta conmoción, estas protestas de calle, que no se dieron. Finalmente la oposición logró, contra todo pronóstico, mantenerse dentro de la vía electoral y mantenerse unida. No lo lograron incluso sacarlos del camino con el bloqueo a Corina Lloris y se logra inscribir a Edmundo González. Contra todo pronóstico, la oposición se ha mantenido dentro de la ruta electoral que era el mismo régimen el que quería sacar a la oposición de esa ruta, ¿no? Sí, y creo que exactamente ese sigue siendo el secreto sobre el cual debe mantenerse y erigir cualquier tipo de estrategia la oposición venezolana o el sector de la oposición venezolana mayoritaria. Además, porque no olvidemos que hay otros sectores de la oposición eh, que tenemos que llamar la oposición porque así se autocalifican, que sin duda alguna son una oposición complaciente y que logra impactar desde el punto de vista electoral en, según por ejemplo la última encuesta que he podido ver de Consultores 21, que podemos estimar que es medianamente podemos tener cuestionamientos al modelo de recolección de data, pero es una encuestadora reconocida. No es surgida de estos nuevos inventos que está haciendo el gobierno. Y ellos calculan que los sectores de la dispersión del voto opositor, producto de esta oposición complaciente al gobierno, es de aproximadamente entre un 15 y 17%. O sea, estamos hablando que el mundo debería estar en Sumando este todos estos momento por encima 10 del candidatos, 35% sí. sobre Maduro. Sí, correcto, correcto. Sumando todos estos factores dispersos, suman de poquito en poquito un 15%. El mundo debería estar por encima del 30-32%, hacia el 35% por encima de Maduro, y esta dispersión del voto afecta de manera directa y proporcional a la posibilidad de que esto quede en la mitad, solamente en 15, según este estudio, ojo. Hay otros estudios que le siguen dando una mayor porción a Edmundo, pero lo que no debemos subestimar es el impacto que genera la intencionalidad del gobierno de fraccionar el voto, de dividir el voto, pero aún a pesar de eso también debemos reivindicar que a pesar de todo este esfuerzo, sin embargo, la ruta electoral es la que ha mantenido la posibilidad no solamente de la expectativa, sino la de la creación de la cercanía, de la mayor cercanía posible a la posibilidad de salir de este sistema autocrático en Venezuela. Ahora, mi recomendación es que ante cualquier tipo de acción, incluso en contra de María Corina Machado, yo estoy seguro y convencido de que María Corina Machado está muy clara que la ruta tiene que ser electoral hacia el 28 de julio y el llamado generalizado tiene que ser a no distraernos, que nada nos distraiga, incluso la posibilidad del riesgo de María Corina, que debe ser atendido por ella, por su equipo, por todos los venezolanos que la acompañan. Sin embargo, no puede servir de elemento de distracción porque eso es exactamente lo que quiere el gobierno en Sí. ese sentido. Avanzando un poco en los escenarios y asumiendo, esperando que se superen todos estos obstáculos, hay también un largo periodo entre el día de la elección y el día de la toma de posesión. Estamos hablando del 28 de julio al 10 de enero. ¿Qué podría pasar en ese periodo dado el caso de que se dé la elección y que contra toda posibilidad de fraude o de ventajismo oficialista
se proclame a Edmundo González ganador de la elección, porque ya vimos cómo, por ejemplo, en 2021, después de ganar la gobernación de Barinas, se inhabilitó a Freddy Superlano. Ya vimos cómo en 2015, después de la oposición ganar la mayoría calificada incluso en la Asamblea Nacional, pues a través de, aprovechando esos meses que tenía de prórroga, o esos meses extra de la Asamblea anterior, pues se destituyó o se mandó a renunciar a una larga lista de magistrados del Tribunal Supremo para poner un Tribunal Supremo totalmente leal al chavismo y posteriormente bloquear las decisiones de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este periodo si se logra superar todo esto y gana Edmundo González la elección? Mira, bueno, lo primero es que tenemos que llegar al 29 de julio, que ya es Sí, bastante complicado, ¿no? sí, claro. El 29 de julio abre una serie de escenarios. Me voy exactamente por el que tú planteas, que es la posibilidad de la victoria de la oposición, pero esta victoria de la oposición tiene dos aristas, porque yo creo que no hay duda que va a haber una victoria de la oposición. El tema es si es reconocido o no es reconocido por quien está en el poder esta victoria. O sea, ya eso abre una serie de escenarios particulares, ¿no? Primero, la necesidad de la movilización de la defensa del voto, que no solamente es el 28, sino a partir del 29, implica la posibilidad de una tensión social importante y todavía el gobierno estaría jugando a una conmoción incluso después del 28. Ojo, o sea, no necesariamente Claro. tiene que ser antes del 28, es que también puede ser después del 28. Ese largo trecho entre el resultado electoral y la proclamación, sin duda alguna que está claramente premeditado para generar toda la perturbación necesaria en función de la posibilidad de que esta proclamación se dé. Ahora, esto dependerá mucho de cómo juegue también la oposición venezolana. Lo primero que se debe entender es que tiene que desarrollarse como se ha desarrollado y se debe seguir desarrollando y se debe mejorar un proceso de negociación que ya es el proceso de negociación de la transición del poder de manera concreta. Se abre un periodo de transición claro que va a ser clave para la posibilidad de que efectivamente se concrete el resultado del 28 de julio o se ponga en riesgo. Ahora, generalmente cuando este tipo de cosas pasa, si los tiempos son muy cortos, los que quedan en las instituciones por parte del poder ante una victoria aplastante y una movilización activa de la gente en celebración de esta victoria. Por eso digo que a partir del 29 la movilización debe ser activa en cualquiera de los sentidos, tanto para la victoria como para la defensa del resultado. Esto genera una disminución de la voluntad por parte de quienes representan a los que están en el poder de intentar mantener el poder y por el contrario se genera la posibilidad de que se plieguen al poder, al nuevo poder. Ok. Esto debería aplicarse tanto a la Fuerza Armada como a la institucionalidad, o sea, la posibilidad de que sean bienvenidos a ser parte de la transición, a que se trate de rescatar la institucionalidad de Venezuela, respetando el primer nivel de institucionalidad, que es el del tema de los cargos medios y bajos, en su estabilidad laboral, entre comillas, porque con estos sueldos no hay estabilidad alguna, pero por lo menos a nivel del mantenimiento y preservación de los cargos y la posibilidad de generar la expectativa para cumplirla del mejoramiento de las condiciones laborales, yo creo que sería una estrategia sin duda alguna clave dentro de la administración pública para que la mayoría de estos trabajadores no lleguen para sabotear. Además que creo que la mayoría de esos trabajadores van a votar también por la opción democrática, así que no va a ser difícil que esta situación se genere. Ahora, el problema va a estar en la resistencia de las cúpulas si no hay Exacto, una a eso me confianza en la refiero, más que el posibilidad. trabajador medio, quien está en la Claro, cúpula, quien está claro, frente a la quienes fiscalía, están en la frente al cúpula, Tribunal Supremo. claro, quienes están en la cúpula tendrán varias opciones. Yo creo profundamente en el tema de la justicia transicional, no creo en la impunidad. Respeto mucho estas propuestas que se plantean en donde a Maduro se les quiere poner como diputado vitalicio y estas cosas que tratan además fuera de la Constitución, tratan de generar resoluciones tipo Chile, tipo España,
Yo creo que Venezuela tiene su propia experiencia de transición en el 23 de enero de 1958 y que si bien podemos tener de referencia a Chile, de la Chile de Pinochet, o podemos tener de referencia a la España posfranquista, sin embargo, no podemos nosotros obviar que el pueblo venezolano va a demandar a justicia, pero la justicia no puede ser venganza y que la garantía de la posibilidad de la justicia está también primero en la depuración de una estructura judicial que necesariamente tendrá que ser decantada para iniciar este proceso. Ahora, estas formas de proceder, especialmente quienes han cometido delitos de lesa humanidad, tendrán que tener sus formas e incluso siempre hay una manera de no violentar la justicia, pero sí permitir la posibilidad de que quienes se sientan inseguros de que se le va a aplicar justicia, como ellos no aplicaron justicia, pues tengan una salida. Y la salida es que se vayan del país. O sea, al final, lo que desea Venezuela es que haya una búsqueda de la reestabilización institucional y la creación nuevamente de un Estado de Derecho y de justicia. Si algunos logran o tienen que irse o se negocia que se puedan ir, pues yo creo que el pueblo venezolano no estará en contra de eso porque se podrá mantener algún tipo de juicio nacional o internacional en contra de ellos, pero bueno, pero ellos intentarán gozar de su libertad con la conciencia de cargo y sin que un nuevo gobierno sea cómplice de la situación de que no se aplique justicia a los que se deben aplicar justicia. Hay tipos de justicia transicional que deben aplicarse y creo que eso debe negociarse desde un principio y debe ofrecerse como una alternativa que busque además también la paz y la estabilidad que necesita y la gobernabilidad y la gobernanza que necesita un nuevo gobierno para poder avanzar en la incorporación de quienes estén dispuestos a ¿No cree que cambiar lo tal que haya vez que cambiar sin pretender mantener los viejos vicios? sí, ese nuevo gobierno no necesitaría tal vez en cierta manera repetir el libreto de Chávez de llegar a convocar una asamblea constituyente para renovar las instituciones, digamos, reinstitucionalizar el país? Te voy a ser claro y tajante. Sí. Sí, pero el problema es el timing político para hacerlo. O sea, ¿en qué momento hay que hacerlo? Es lo prudente. Tú no puedes llegar de una vez, creo yo, por lo menos hoy, a esta hora, te digo, no puedes llegar ofreciendo que el proceso constituyente es la salida, porque además ya tenemos traumas con los procesos constituyentes en Venezuela. Yo lo que creo es que las primeras acciones tienen que ser unas acciones en el marco de la constitución que ya existe, que es lo suficientemente buena y estable, o podría ser estable, mejor dicho, para poder sentar las bases de un inicio de transición. Ahora, no tengo ninguna duda que para poder acelerar los cambios, especialmente en relación con la búsqueda del equilibrio de poderes, que está absolutamente parcializado en este momento, habría que generar una acción parecida en sí, debería basarse en un proceso constituyente que justifique la necesidad de una convocatoria general a elecciones en el país después de haber hecho algunos cambios necesarios en estas instituciones, pero el problema es que ese proceso constituyente se hace inviable si tú no tienes la Asamblea Nacional a tu favor, incluso si no tienes el TCJ o algún tipo de incidencia en el TCJ. O sea, que un gobierno, el gobierno de Edmundo, llegue de una vez a convocar un referéndum o una constituyente de una vez, pues difícilmente va a poder ser viable si no tienes tú el apoyo de la Asamblea Nacional o del Poder Electoral o del TCJ, porque incluso te puede saltar el hecho de convocar a la constituyente a través de la Asamblea Nacional y puedes llamarla a través de un referéndum consultivo, un referéndum vinculante. Ahora, ese referéndum vinculante tiene que hacerlo el Poder Electoral y el Poder Electoral va a seguir en manos de quienes no confiamos. Entonces, Sí. tiene que haber primero un avance en relación con los cambios institucionales necesarios, ver hasta qué punto las autoridades que van quedando se pliegan de alguna u otra manera a la posibilidad de una verdadera transición para poder evaluar que este tipo de cosas tenga viabilidad y no arriesgarnos a lanzar
un proyecto de constituyente que se quede en el camino, que no tengas la posibilidad de que regenere el resultado, que no es tener el control absoluto de ella, sino que genere el impacto necesario del cambio de las instituciones para la reinstitucionalización en el marco del Estado de Derecho y de Justicia, que permite entonces empezar una vía democrática real. Claro, ahora ya para ir terminando, quiero que hablamos de esa transición. Y fue lo que puso sobre la mesa el canciller colombiano cuando habló de una transición tranquila, y pues generó esta reacción de Diosdado Cabello, ¿no? Y usted ha dicho que esta transición tal vez pudiera no ser solamente una transición por la vía electoral, sino por la vía de la consecuencia electoral. ¿A qué se refiere en este caso exactamente? Mira, el 28 de julio vamos a unas elecciones que tienen las peores condiciones electorales que hemos vivido en toda la vida republicana venezolana. Incluso en el marco de la misma época del chavismo nunca habíamos tenido peores condiciones electorales que esta. Sin embargo, tenemos la mayor ventaja posible y la mayor expectativa de triunfo que se haya tenido nunca. Y esto implica o es consecuencia de un liderazgo político encarnado en María Corina Machado, que ha logrado traducir todo este tema a la posibilidad de canalizarlo electoralmente, cosa además muy interesante, porque quien había llamado en algún momento a la abstención, pues ahora resulta ser que es la referencia, la mayor referencia desde el punto de vista electoral para poder solventar el tema de la crisis institucional que vive el país. Por cierto, no es la primera vez que esto pasa. Chávez también en algún momento llamó a por ahora por ninguno y llamó a la abstención electoral para después convertirse en un referente electoral para el cambio y para la transformación. O sea que no es nada extraordinario lo que está pasando, pero sí es muy particular de este momento. Esto implica el hecho de que la preocupación de la gente al final, el objetivo o final de la gente es la posibilidad de encarnar el cambio con la vía institucional. El cambio lo representa María Corina Machado, la vía institucional la representa las elecciones, luego el proceso electoral. Si esta fórmula se rompe en algún momento y la vía electoral no logra dar resultado, pero el liderazgo sigue manteniéndose coherente con la posibilidad de canalizar esta intención, aún a pesar de que haya un mega fraude electoral el 28 de julio, creo que la contención de la gente a buscar la resolución del conflicto por vía electoral se puede transformar en una gran movilización social a partir del 29 de julio si el resultado no cumple y satisface la expectativa de la gente. Con esto, por favor, yo que estoy en el territorio venezolano y debo cuidarme de las cosas que digo, Claro. porque estamos en una autocracia, que no se entienda mal que se está llamando a una rebelión popular o que se está llamando a una gesta de desobediencia civil, que por cierto, aunque está en nuestra constitución, el 350, pues quien apela a este artículo 350 es condenado de traidor a la patria, así que yo no estoy apelando a ello. Yo lo que estoy apelando es el análisis de comprender que si la expectativa de la mayoría no se cumple, a diferencia de otros momentos en donde quizás el fraude o la estafa electoral, porque eran márgenes muy pequeños, se podía dar sin ningún tipo de problema y se podía simular en algún momento, pues esta vez es muy difícil porque hay una contención acumulada de un pueblo venezolano que ha dejado de protestar políticamente durante ya varios años para esperar, para ahorrar esfuerzo, para ahorrar todas sus fuerzas hacia un tema de elección presidencial. Ahora bien, esto podría entonces desencadenar una serie de acciones que por supuesto tendría que ser controlado por parte de quienes ejercen el poder, nuevos liderazgos. La transición, el inicio de la transición de la oposición de manera fraudulenta, pues sin duda alguna que traería consigo un ejercicio de resistencia importante que creo que difícilmente podría ser contenido por gobierno alguno, por más ejercicio de violencia autocrático que pueda implementar en contra del pueblo venezolano. Es decir, usted cree, mucha gente dice, bueno, ¿por qué los venezolanos no salen a protestar, no salen a marchar? ¿Cree que el venezolano después de tanto tiempo que marchó está cansado, pero está guardando esa energía para el momento en que sea realmente necesario? Energía potencial y energía cinética, te diría a alguien que tiene alguna noción de física. Bueno, la energía
energía potencial que se ha estado acumulando durante todo este tiempo necesita solamente un elemento de activación para convertirse en energía cinética. Y creo que si el gobierno no evalúa bien que un fraude generalizado de la magnitud que debería ser para poder preservar el poder del 28 se transforme en ese elemento que cambie esa energía potencial en cinética, si no mide las consecuencias de esa acumulación de energía, pues podría estar igualmente orientando su acción hacia la mayor delegitimación posible y la posibilidad del riesgo de la imposibilidad del mantenimiento de esta preservación del poder por todas las vías, porque al final los pueblos son soberanos y deciden en su magnitud y en su momento cómo salir de cualquier gobierno. Y de legitimación incluso internacional, no como la que tuvo cuando estuvo el gobierno interino de Juan Guaidó, que fueron 60 países, más de 60 países que no lo reconocían, sino que podría ser incluso mayor porque gobiernos aliados como el de Colombia, de Gustavo Petro, el de Brasil, de Lula da Silva, no lo apoyarían en esta aventura, ¿no? Sobre todo porque estos países fronterizos con Venezuela serían los más afectados por una migración masiva, por un éxodo mucho mayor en caso de que, pues, una situación indeseada de fraude masivo ocurra. Mira, lo que pasa es que en el caso del gobierno de interino, o así llamado gobierno interino de Guaidó, el grave problema que tuvo él es que él fue un producto artificial creado, muy bien creado, por cierto. O sea, este, sin duda alguna, hubo todo un laboratorio que permitió que él, desde una posición relativamente intermedia, pues asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional y sobre eso se blindara con la búsqueda de una legalidad que se transformó en legitimidad, que al final terminó tratando de ser un fenómeno aluvional y lo logró. O sea, él logró en la opinión pública el apoyo, pero nunca se pretendió medir electoralmente o nunca estuvo bajo su respaldo. No fue al final la vuelta al Estado de Derecho y de Justicia, sino por el contrario, él cuando asume la presidencia interina rompe con la búsqueda del Estado de Derecho y de Justicia. Y se distancia de la Constitución, que no hablaba nunca sobre la posibilidad de una operacionalización como esta. Y entonces esa fue su gran debilidad, mientras que María Corina Machado tiene como basamento fundamental el hecho de participar en unas elecciones para competir en la presidencia. Fue obstaculizada, fue frenada, fue impedida y sin embargo ella sigue en esta lucha. O sea, adquiere una legitimidad de origen sin duda alguna que carga esta lucha de unos elementos de una valoración que por supuesto sobrepasa la posibilidad de un fenómeno de transformación a corto plazo, sino por el contrario, se busca una trascendencia de una verdadera transformación de las situaciones que vive el país, que persuade mucho más a la gente de que hay una cosa mucho más seria en este momento a la que perseguir, a la que acompañar y por la que luchar. Entonces no le quito más tiempo. Pues hemos tenido un análisis bastante interesante con Nickmer Evans, que nos acompañó hoy aquí en Panam Post, y vamos a esperar qué pasa el 28 de julio y después del 28 de julio. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, no, gracias a ustedes. Un placer estar con Hispanos Post.